Diálogos con la historia antigua es un ciclo en el que vamos a conversar con invitados sobre miradas que se han dirigido en época contemporánea a aquello que solemos llamar el Antiguo Oriente. Le llamamos diálogos no tanto por la forma en que van a adquirir estos encuentros, sino porque aquello de lo que vamos a hablar o de lo que nos van a hablar los invitados es sobre aproximaciones creativas a las sociedades antiguas, ¿no? Usos que a partir de prácticas o discursos artísticos, filosóficos, políticos, etcétera, conectan casi en un diálogo el pasado y el presente. Y hoy nos convoca un diálogo entre la historieta belga del siglo XX y el antiguo Egipto. Prácticamente en paralelo con el interés del cine por las momias, los grandes reyes, grandes monumentos, la historieta dio a luz desde prácticamente comienzos del siglo XX a una serie de historias ambientadas en el país del Nilo, ¿no? Evocando de un modo u otro el Egipto faraónico. Ciertamente el Antiguo Egipto ya era materia de interés en la narrativa de ficción desde mucho tiempo antes, ¿no? Basta pensar en la novela de la momia de Teófilo Gautier o El anillo de Thoth de Arthur Conan Doyle, ¿no? Piezas literarias de la segunda mitad del siglo XIX. Eh, pero en general se admite que es a partir del hallazgo de la tumba casi intacta del rey Tutankamón en el Valle de los Reyes en 1922, y sobre todo a partir de su cobertura mediática, ¿no? Incluyendo la supuesta maldición. Digo, se suele admitir que a partir de ahí el interés por el antiguo Egipto se masificó y se convirtió ya prácticamente en fascinación, ¿no? En un contexto, además, hay que decirlo, ¿no? De entreguerras en el cual eh, se pedía a gritos algo de distracción, sobre todo en Europa, ¿no? En ese sentido, las ilustraciones, fotografías, obras literarias, películas, historietas, iban a hacer su propia, ¿no? Abordaje, su apropiación, digamos, a este mundo del Antiguo Egipto, y en el recorrido iban a contribuir hasta el día de hoy a expandir y profundizar la atracción por el Antiguo Egipto en el imaginario social. Piénsese que las series o sagas literarias, televisivas, historietas que tienen larga duración, difícilmente no hayan incluido al menos en algún episodio, de algún modo más o menos lateral, alguna referencia al Antiguo Egipto. Y a menudo bastante más, ¿no? A mí me suele parecer significativo que hasta Tarzán, en su adaptación historietística, tiene todo un arco narrativo que transcurre en una suerte de ciudad perdida en la selva, gobernada por un faraón, ¿no? Uno diría que tenía que ver, pero bueno, había algo ahí de la fascinación por el Antiguo Egipto que no se podía dejar de lado. Por todo ello es que es relevante que hoy conversemos sobre la aproximación creativa a Egipto y su patrimonio arqueológico por parte de dos de los más importantes historietistas del siglo XX, referentes de la línea clara de Bruselas. Por un lado Georges Remy, mejor conocido como Hergé, padre del joven reportero Tintín y de su fiel compañero Milou, y Edgar Pierre Jacobs, quien fuera colega y colaborador de Hergé y autor también de las aventuras de Blake y Mortimer, además de haber hecho una recreación en la década del 60 en historieta del descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Ambos nacidos con pocos años de diferencia, en 1904 Jacobs y en 1907 Hergé, representan, decíamos, el estilo de línea clara, creado por Hergé, que entre otros aspectos le da mucha importancia a la documentación y al realismo en fondos y objetos, quizás no tanto a veces en los personajes. Y al menos la mayor parte del tiempo, ¿no? Todo ello marcado en relatos de viajes y aventuras. Y no exento, eso sí, de muchas veces miradas sobre conceptos eurocéntricos y cierto sabor exotismo muy característico, por otro lado, de las historias de aventuras. Hergé fue el primero de ellos en llevar a su personaje a Egipto, en 1932, en Los cigarros del faraón. Eh, Aunque el álbum no viajó tanto a Egipto, porque dentro de la colección de aventuras de Tintín publicadas en lengua árabe por la editorial egipcia Dar el Marif, Los cigarros del faraón es uno de los álbumes que no han sido publicados, seguramente por el modo de representar el mundo árabe. Y Jacobs, por su parte, realizó a principios de los años 50
Una obra que es impresionante por su nivel de documentación, que es el misterio de la Gran Pirámide. Al día de hoy, de hecho, genera mucho interés por este aspecto documental. Eh, Sobre estas obras de ambos autores, le formulamos algunas preguntas a dos estudiosos de la historieta belga, que tuvieron la amabilidad de ofrecernos sus apreciaciones al respecto. El primero de ellos es David Baquer. David es investigador de la vida y la obra de Hergé, autor de diversas publicaciones sobre el tema, directivo de la Asociación Catalana Milú y de la Asociación de Habla Hispana Mil Rayos, ambas dedicadas al estudio de la obra del creador de Tintín. Y por otro lado tenemos a José Luis Pobo. José Luis es arquitecto de profesión y dibujante de cómics de vocación, como le gusta presentarse a sí mismo. Ha ilustrado varias historietas, entre ellas la serie titulada Las aventuras de Miquel Mena. Y es un gran conocedor del estilo línea clara. Además es integrante de la junta directiva de la Asociación Mil Rayos y creador y administrador de un foro muy popular que se llama Foro de la Bande Cine, Foro de la BD. Con ellos comenzamos con cerca de Hergé, Jacobs y el Antiguo Egipto. Vamos a comenzar preguntándole a David Baquer por qué en 1932 Hergé decide enviar a Tintín, este joven reportero belga, a Egipto, ¿no? Valga recordar que Tintín era un personaje que ya era más o menos conocido, ¿no? En el mundo francófono. Desde 1929 se publicaban sus aventuras en tiras semanales en el suplemento juvenil de un periódico belga, bastante tirada. Antes de Los cigarros del faraón se habían publicado tres aventuras que eran poco más que sucesiones de gags, eh, plagadas de estereotipos, ¿no? La primera en la Unión Soviética, la segunda en el Congo, cuando todavía era colonia belga, y la tercera en Estados Unidos. En las primeras dos, por lo menos, estaba muy influido por quien era el jefe de Hergé en la redacción del periódico, ¿no? El padre Norbert Wallet, que era un católico ultraconservador, que fue de hecho quien decidió el destino, ¿no? de Tintín de estas dos primeras aventuras, y que casi se dice a veces que casi coescribió sus guiones, ¿no? Lo cual explica un poco el tono manifiestamente antisoviético de la primera y el tono colonialista y paternalista de la segunda, ¿no? Que tiene que ver con el Congo. Pero bueno, fue durante la publicación de Los cigarros del faraón que Wallace es despedido del periódico y se dice que Hergé a partir de ahí empieza a adquirir cierta independencia creativa. ¿Qué nos puedes contar, David, sobre esta aventura y sobre el contexto de su aparición? El título inicial de la aventura, que se serializó en Le Petit Bastien a partir del 8 de diciembre de 1932, era Las aventuras de Tintín, reportero en Oriente. Y al principio, Tintín manifiesta que su destino final es Shanghái, desgranando las escalas de su crucero. Aquí nos encontramos con un Tintín algo más maduro. Ha ido quemando etapas. Primero, el manifiesto anticomunista de soviets y el panegírico colonialista de Congo, ambos al dictado de su jefe en le XX siècle, el padre Norbert Wallet. Y después el homenaje no exento de añoranza de su pertenencia a los Boy Scouts, muy influidos por el imaginario Sioux, en la aventura americana, compaginada esta con los estragos gangsteriles que ocupaban las portadas de los periódicos de la época. En esta visita a Oriente, en vez de una serie de gags encadenados, parece ser que Hergé ha preparado una línea argumental que después abarcará dos álbumes. Por otra parte, cuando Hergé se plantea su cuarta aventura en la prensa francófona, priman las teorías de la conspiración, sociedades secretas, tráfico de armas y estupefacientes. Hergé aprovechará estos inputs para elaborar un relato de intriga que empieza a alejarse del espíritu de Matasiete que campaba por los anteriores álbumes. La historia empieza con un viaje en barco de Tintín y Milú, que debía llegar a la India y luego a Shanghái, vía Port Said, ¿no? En Egipto, puerta de acceso al Mar Rojo vía el Canal de Suez, por lo tanto que conectaba Europa y el Mediterráneo con el sur de Asia. Tintín ahí en el viaje conoce a un egiptólogo, Filemón Ciclón, que lo invita a acompañarlo tras la pista, bueno, de la tumba de un faraón.
y bueno, Tintín accede, obviamente, demorándose un breve tiempo en lo que en aquel momento era el reino de Egipto, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, se involucra en una trama que lejos de vincularse directamente con la idea de una maldición de un faraón, tiene más que ver, finalmente descubrimos en la historia siguiente, el Loto Azul, con una banda dedicada al tráfico de opio. Eh, Ahora bien, la pregunta sería, ¿cómo se documentó Hergé a la hora de realizar la parte egipcia, por lo menos, de esta aventura de los cigarros del faraón? Y también qué cambios introdujo cuando la redibujó, porque en 1955 sale una versión renovada a color de la aventura, editada por Ediciones Casterman. La parte egipcia de los cigarros del faraón, a pesar del título de la portada, es muy breve. Solo tenemos las menciones al papiro, que vaya usted a saber de qué oscura biblioteca ha sacado Filemón Ciclón, sedicente egiptólogo, y unas 9 páginas en la versión en blanco y negro y solo 50 líneas. En la versión de 1955 transcurren en territorio egipcio 5 páginas completas que van desde la mitad de la página 5 hasta la mitad de la 10, es decir, desde 5C1 hasta 10B1, a lo largo de 62 viñetas, que es una cantidad superior a la del álbum de 1934, pero escasamente representa un 8% del total del volumen. Esta ratio incluso es menor si consideramos el díptico cigarros loto como una unidad. Y yo aún diría más. La parte dedicada al Antiguo Egipto es todavía más reducida. En la versión en blanco y negro se inicia con el descubrimiento de la mastaba de Kiosk y finaliza con la pérdida de conocimiento de Tintín narcotizado, desde la página 11C1 hasta la viñeta 16C2, mientras que en la de color tenemos ya en la viñeta 6A1 una viñeta de ambiente faraónico, con la vista al fondo de las pirámides de Gizeh. En cuanto a la documentación, tenemos que diferenciar claramente las dos versiones, la de color y la de blanco y negro. Si esta es una obra temprana que se dibuja a principios de la década de 1930, la versión remozada data de la época en la que Tintín y Hergé ya son grandes estrellas del cómic. En la primera versión, ni el personaje ni el estilo del dibujante se han consolidado todavía. El dibujo es bastante imperfecto y los fondos y decorados no están excesivamente trabajados. Incluso los jeroglíficos que aparecen en alguna viñeta son bastante infantiles e incluso cómicos. Mayor trabajo de documentación se lleva a cabo para la adaptación a color de 1955. Dicen los expertos que la mastaba que representa Hergé está basada en la de Mereruc, visir del faraón Teti. De todas maneras, Hergé reinterpreta y adapta, incluyendo elementos de otras procedencias. Como por ejemplo, por lo menos comentar un detalle de la portada y de la viñeta 7D1, en la que aparece Ramsés II montado en un carro, regresando victorioso de la batalla de Kadesh, que está basado en uno de los bajorrelieves de Abu Simbel. Y en la viñeta 9C1, Hergé caricaturiza la imagen del respaldo del trono de Tutankamón, haciendo aparecer a los Fernández, imitando las posturas del faraón y de su esposa Anque-Senamón. Esta viñeta ya aparece también en la versión en blanco y negro, donde es la 16C1. De todas maneras, tenemos que añadir que, si bien hay dos versiones de esta aventura, en lo que se refiere a álbums, nos encontramos con 3 portadas diferentes. La primera, correspondiente a la publicación inicial de la aventura en forma de álbum en 1934, es muy simplificada. Aquí Tintín aparece oculto tras una columna de la que solo vemos parte del fuste y que podría ser de estilo lotiforme. Tras el personaje solo se aprecia al fondo un faraón con un vestido, con un shenty y llevando una mitra blanca con el Ureus, la serpiente del Bajo Egipto. En la portada de 1942 nos hallamos ante una variación de la anterior, con unos dibujos bastante cuidados y documentados, pero aún dentro de la simplicidad de los fondos, que no intentan clonar el estilo de los típicos frescos egipcios. Aparece la columna decorada con flores de papiro y personajes, entre lo que destaca un Amón con cabeza de carnero junto a la escritura jeroglífica. Se repite el esquema en la pared, que se halla a espaldas de Tintín, donde vemos en primer plano a un Horus sin corona, similar al de los bajorrelieves de Fu, que señala al faraón con una vara en cuyo extremo superior aparece un arca.
En este remedo de fresco también aparecen los personajes rodeados de signos jeroglíficos aparentemente más serios. En la tercera, la portada canónica de 1955, aparece claramente una columna de las llamadas compuesta, con una evolución del faraón vestido con Shenti y el clásico Nemes. También aparecen en la columna unos símbolos jeroglíficos reales, que no sé exactamente qué dicen, pero que son reales. Y todo ello en forma de fresco y no de bajo relieve. Como novedad respecto a las anteriores portadas, Hergé quiere representar en esta portada la viñeta 7 de 1. Por cierto, Hergé dibujó en 1977 una felicitación de Navidad bastante cómica y caricaturesca, imitando un fresco egipcio, en el que aparecen casi todos los personajes principales. La cuestión de la documentación, sobre todo para la versión a color, tiene mucho que ver, ¿no?, con esta vocación documental del estilo Línea Clara y de los estudios Hergé, ¿no?, que se fundaron en los años de la segunda posguerra. Muy conocidas son las anécdotas sobre el acopio de material, ¿no?, gráfico, fotográfico, información, verdaderos archivos, ¿no?, que se usaban para la elaboración y reelaboración de las aventuras de Tintín. De hecho, la imagen mencionada del templo de Ramsés II, en Abu Simbel, circuló en la prensa de aquellos años en la reproducción de una imagen de un libro muy conocido de un egiptólogo italiano, Hipólito Rossellini. Y en el álbum hay cierta como oscilación, ¿no?, entre documentación y a veces la más pura invención, ¿no?, en cuestiones estéticas. Ahora bien, ¿en quién se inspiró Hergé para crear al egiptólogo Filemón Ciclón, ¿no? Porque la egiptología en Bélgica, en aquellos años de la década del 30, tenía ya bastante empuje, ¿no? Por lo menos a partir de la visita que había hecho la reina Isabel, ¿no?, de Baviera a la tumba de Tutankamón en 1923, y también por lo que era la creación, ¿no?, en relación con ello, al de la fundación, que había esa asociación egiptológica Reina Isabel, pero también por la exhibición de piezas, ¿no?, en el Museo del Cincuentenario de Bruselas, y sobre todo por los trabajos, por lo menos complementariamente con los trabajos académicos, pero también de divulgación del egiptólogo belga por excelencia, que fue Jean Capart. Eh, pero Filemón Ciclón a priori no parece inspirado en Capart, por ejemplo. De hecho, en un libro de un arqueólogo, Eric Cuvesi, sobre el tema, señala que Ciclón se parece más a un egiptólogo amateur del siglo XIX, ¿no?, un poco un arqueólogo de gabinete, un poco aventurero, que viaja solo a Egipto, de hecho, buscando una tumba faraónica, y le ofrece a Tintín, que era un completo desconocido para él, que lo acompañe más por divertimento, digamos, que por interés científico. Aunque conociendo el conjunto de la obra de Hergé parece imposible, no se ha descrito que ningún personaje real inspirase el de Filemón Ciclón. Sin embargo, la figura del egiptólogo belga Jean Capart está muy presente tanto en la obra de Hergé como en la de Jacobs. ¿Cómo puede caracterizarse la mirada de Hergé sobre Egipto, antiguo o moderno, por lo menos, ¿no?, en esta aventura? ¿Notás exotismo, etnocentrismo, realismo, interés histórico, pedagógico? Y también, de paso, te pregunto qué diferencia esta aventura de la mirada impresa en su obra siguiente, que es El Loto Azul. A mi parecer, se trata principalmente del exotismo inherente a las aventuras de viajes. Esto se da sobre todo en la versión en blanco y negro, menos cuidada que la posterior de 1955 y con más tópicos. Recordemos que la aventura exótica es uno de los pilares fundamentales de la línea clara. Por otra parte, todas las demás características pueden darse, y de hecho se dan, en alguna medida, tanto en la obra de Hergé como en este caso concreto de los cigarros del faraón. Si tomamos como referencia la versión canónica de 1955, Hergé nos presenta un Egipto de la época, bastante realista, sin caricaturizar a los egipcios más que al resto de los personajes. Tanto el pescador de las viñetas C5, C1 y C2 como el mulero de 6A1 y A2 son tratados con una máxima corrección, igual que las escenas cotidianas de fondo en la aparición de Port Said
como los componentes de la caravana que llevan los sarcófagos hasta el sereno de Alan Thompson. Podría achacársele a Hergé algún etnocentrismo en el trato entre egipcios y europeos. Cuando interactúa, el egipcio siempre se halla en una situación inferior, de subordinado. Los egipcios suelen llamar efendi a los blancos, que en el contexto suponemos que se trata de una expresión de cortesía y deferencia, pero no de servilismo. Por otra parte, todo aquello que conlleve rigor es susceptible de ser una buena herramienta pedagógica. Se ha dicho que un profesor de historia podría enseñar el siglo XX a sus alumnos tan solo con las aventuras de Tintín como libro de texto. En el caso de la parte egipcia de estas aventuras, Hergé nos presenta en 3 escenas diferenciadas 3 aspectos de Egipto: el urbano de Port Said, el faraónico con el interior de la mastaba de Kiosk y finalmente la costa del Mar Rojo. Las 3 escenas aportan, y aunque no ofrecen gran profundidad, sí pueden utilizarse como punto de partida. El Loto Azul es, sin embargo, harina de otro costal. En él se narran simplemente las guerras sino-japonesas de la primera mitad del siglo XX, con una exactitud y rigurosidad, gracias a la colaboración de Chan Chong-gren, que hacen difícil añadir algo más a esa narración. El Loto Azul, más que una aventura de cómic, es un reportaje en forma de historia gráfica. ¿Notas alguna diferencia entre el álbum de los cigarros del faraón, por lo menos una diferencia significativa, y el episodio correspondiente a la serie animada que se produjo a principios de la década del 90 por estas productoras franco-canadienses, ¿no? Ellipse y Nelvana? Normalmente, todas las adaptaciones de la productora Ellipse Nelvana son muy fieles a los álbumes, tanto que incluso puede seguirse el desarrollo del film con el cómic abierto sobre las rodillas. En el caso de Los cigarros del faraón, nos hallamos ante una película de 40 minutos 18 segundos de duración, en la que el episodio faraónico propiamente dicho, incluyendo la escena del narcotizamiento y consiguientes alucinaciones, ocupa 4 minutos 5 segundos, es decir, un 10% del dibujo animado, mientras que en el álbum, como ya habíamos dicho, solo ocupa 3 páginas y media de un total de 62, es decir, un escaso 5%. Evidentemente, el atractivo del Antiguo Egipto hace que éste tenga un poco más de relevancia en la película en comparación al álbum. Personalmente considero bastante más realista el planteamiento gráfico que ofrece la película que no el que ofrece el álbum original. Como diferencia esencial tenemos que destacar la aparición de una representación de la archiconocida máscara de Tutankamón en aproximadamente el minuto 7:25 segundos, lo que refuerza a este faraón en el imaginario colectivo tintinesco. Y bueno, antes de adentrarnos en la obra de Edgar Pierre Jacobs y de preguntarle al respecto a José Luis Povo, otra pregunta para David es, ¿cuáles considerás que son las diferencias principales entre Hergé y Jacobs y entre sus respectivas aproximaciones, ¿no?, a Egipto y a su pasado antiguo? Aunque ambos dibujantes están clasificados en la categoría de cómic de línea clara y ambos pertenecen a la escuela de Bruselas, no debemos olvidar que fueron compañeros, colaboradores e incluso amigos, hay una evidente diferencia gráfica entre sus obras. Una viñeta de Hergé solo puede ser de Hergé y una de Jacobs solo de Jacobs. Cada uno posee unas características propias que le identifican y que le hacen inconfundible. En el caso de Hergé se trata de un dibujo caricaturesco pero no grotesco. El trazo de sus personajes es amable y suave, y aunque en estos huye del realismo extremo, sí que extrema el dibujo realista en paisajes, edificios, vehículos e incluso en muebles y enseres. Hergé trata el Antiguo Egipto un poco como de pasada, centrándose más en la anécdota que en el fondo. Jacobs, en cambio, crea una línea clara más oscura. Hay más sombras y el dibujo es más realista, si cabe, llegando en algún caso a parecer hiperrealista. Incluye grandes cartelas explicativas y textos largos y prolijos. Por ejemplo, en el primer tomo de El secreto de la Gran Pirámide, el que lleva por título El papiro de Manetón, las 2 primeras páginas son introductorias y ofrecen diagramas y una explicación muy técnica. De hecho, son una explicación digna de un manual de historia. En este estilo docente y un poco recargado, demasiada letra, solo caerá Hergé en algunas páginas de objetivo a la altura. Dicho esto, tenemos que reconocer
que el Antiguo Egipto queda mucho mejor en Jacobs, tanto por la intensidad como por la extensión con que lo trata. Ya en las primeras páginas del primer tomo podemos visitar el Museo Egipcio del Cairo, que Jacobs dibuja con un detalle y fidelidad asombrosos. También muy bien documentados parecen los frescos de la mastaba de Ebn Bakil, que aparecen ya en el segundo volumen, La Cámara de Oros. A continuación, la escena del pasaje que conduce a Blake y Mortimer hasta la Cámara de Horus propiamente dicha me recuerda bastante a varios relatos de las andanzas y descubrimientos de algunos egiptólogos de los siglos XIX y XX, como Belzoni o Mariette, y, como no, Howard Carter. José Luis. Bueno, yo diría que la diferencia fundamental fue que en el caso de Jacobs existe un mayor afán de aproximación a la realidad histórica, lo cual hacía a través de una exhaustiva documentación. Y bueno, en la época en la que G hizo Los cigarros del faraón, pues todavía no era tan importante para él este aspecto como lo fue después, a partir concretamente del siguiente álbum, el Loto Azul. Otro rasgo diferenciador es que Jacobs pues no duda en aportar un montón de datos históricos, pues con una intención, podríamos decir, bastante didáctica. En el cómic aparecen también, y luego hay una introducción escrita que se llama Solo dos palabras, que son bastante más de dos, que precede a la aventura. Al principio aparece pues un texto, unas ilustraciones, pues con ese afán, como digo, didáctico. El GE, pues, aunque buscaba que todo fuera verosímil en sus aventuras, y que se ajustase o a la realidad o fuera suficientemente creíble, pues nunca daba tantos datos como Jacobs, ¿no? Probablemente porque lo que le preocupaba era la legibilidad y no quería perjudicar el ritmo de la narración. Para contextualizar un poco hay que recordar que Blake y Mortimer son los dos personajes creados por Jacobs, ¿no? Un oficial de servicio de inteligencia británico y un científico y anticuario escocés que, bueno, viven diversas aventuras. Y también hay que recordar que antes de crear a estos dos personajes, Jacobs había colaborado con Hergé, incluso en la elaboración de la otra gran aventura arqueológica de Tintín, que fue el díptico de las 7 bolas de cristal y el Templo del Sol, que si bien gira en torno a la profanación de una momia de un gobernante inca, recuerda mucho la historia de la supuesta maldición de Tutankamón. La saga de Blake y Mortimer se empezó a publicar en la revista Tintín en 1946 y El misterio de la Gran Pirámide, que en realidad primero se llamó El misterio de la pirámide, fue serializada entre 1950 y 1952 y tiempo después publicada como álbum. La pregunta sería cómo surgió el interés de Jacobs en el Antiguo Egipto y en qué contexto histórico o personal decide ambientar esta segunda aventura de Blake y Mortimer en Egipto. Bueno, a Jacob siempre le atrajo el antiguo Egipto, especialmente sentía una gran fascinación por la pirámide de Keops y ese halo de misterio, ¿no? que la envuelve. Y probablemente también le influyó la lectura de L'Oman de la Momie, la novela de la momia, de Théophile Gautier, un autor francés del siglo XIX, que ya en esta novela pues exploró esa línea divisoria tan fina entre la ficción y la fantasía. Cuando Jacobs creó El misterio de la Gran Pirámide, el momento que atravesaba era un momento dulce porque bueno, acababa de publicar El secreto del espadón, en la revista Tintín y luego que se sacó en álbumes con 3 entregas y fue pues un éxito. Todos los lectores del Journal Tintín pues tenían puestas muchas expectativas en Jacobs. Eso hizo que se plantease esta segunda historia como un verdadero reto apasionante y que no escatimara esfuerzos a la hora de buscar información para darle armar el relato adecuadamente y darle una credibilidad suficiente. Brevemente, bueno, esta historia se divide en dos partes, el papiro de Manetón y la cámara de Horus. Empieza con un papiro, efectivamente, como los cigarros del faraón, en definitiva, pero ya no es un papiro poseído
por un egiptólogo amateur europeo, sino que es un papiro conservado en el Museo Egipcio del Cairo y tratado por personal profesional egipcio. Este dato es interesante porque estábamos casi en vísperas de la Revolución de 1952, que iba a derivar en la proclamación de la República y en la ocupación del cargo de director del Servicio de Antigüedades en Egipto por autoridades egipcias y no ya por autoridades francesas. La cuestión es que el papiro es atribuido a Manetón, un sacerdote egipcio del siglo III antes de nuestra era, que efectivamente existió, el sacerdote, no el papiro. Sí, la obra, pero que conocemos a partir de citas de autores posteriores de este sacerdote egipcio. Pero el papiro en su contenido es un elemento ficticio. Y de hecho el dato crítico de la trama es que dicho papiro alude a la existencia presumible de una cámara secreta que pudo conservar la momia y el ajuar funerario del rey de la dinastía 18 Ajenatón, ¿no? Reconocido por haber promovido una suerte de monolatría en el antiguo Egipto, centrada en el culto al dios, al disco solar, Atón. Y que por otro lado era una figura ya bastante popular, ¿no? De hecho, la escritora Agatha Christie llegó a escribir una obra de teatro sobre el personaje en la década del 30, si bien se publicó mucho tiempo después. Y claramente el eco del hallazgo de la tumba de Tutankamón, con su ajuar funerario casi intacto, es evidente en esta trama también, ¿no? La posibilidad de encontrar una cámara secreta con un ajuar funerario intacto. Lo cual tiene sentido, ¿no? Porque hacía pocos años que Jean Capart, de hecho, había publicado un libro muy popular en Bélgica sobre Tutankamón. Bueno, finalmente en la trama, en la historia se suceden muchas situaciones donde aparecen, bueno, de todo, ¿no? Un villano, un arqueólogo, un hechicero. Y se sostiene como parte de la ficción la teoría de que la cámara secreta se escondería en la pirámide de Jufu, ¿no? O Keops, en la planicie de Giza, ¿no? Construida muchos años antes. Y se representan de hecho con mucho detalle, como señalaba David, la meseta de Giza, el Cairo, el Museo Egipcio, los mercados, etc. Por lo tanto, la pregunta obvia sería cómo se documentó Jacobs para lograr esto y para contar su historia, ¿no? Y también por qué considerás que centró su atención en la figura de Ajenatón. Bueno, a Jacobs le llamaba la atención poderosamente la figura de Akenatón, el faraón hereje, por su singularidad dentro de lo que es la historia del Antiguo Egipto y porque pues fue algo efímero, una fase en la cual en vez de rendirse culto a diferentes dioses, pues era una doctrina monoteísta la que impuso Amenofis, llamado Akenatón, y luego también por las circunstancias de su muerte y su sucesión, que fueron un tanto oscuras, ¿no? y misteriosas. Luego, por otro lado, a través de distintos textos de varios autores, conoció una serie de especulaciones que se habían hecho acerca de la posible existencia de una cámara secreta en la Gran Pirámide. Entonces, Jacobs lo que hizo fue unir ambas cosas y crear como se montó su propia historia, una hipótesis, decía él, que sirvió de base al cómic y que, bueno, la verdad es que estaba bien armada y resultaba bastante plausible. Para ello, leyó un montón de cosas, ¿no? De autores de varias épocas como Herodoto, Estrabón, Masperó. Se entrevistó con el director de la Fundación Egiptológica, Reina Isabel, Pierre Gilbert, y era conservador de los museos de arte e historia del cincuentenario. Y bueno, le pidió ayuda y Gilbert accedió y le puso a su disposición nada menos que las obras de la biblioteca de la Fundación. Resolvió además todas las dudas que iba teniendo Jacobs a lo largo del proceso de creación de este cómic. O sea, se implicó bastante y fue de muchísima ayuda. Y luego otra ayuda también fundamental que tuvo fue en cuanto a lo que son los aspectos materiales a representar en el álbum, como la arquitectura, las calles, paisajes urbanos, vestimenta de la gente, eh, porque él tenía la intención de viajar a Egipto, pero pues le fue imposible. Entonces, claro, eso le creaba un grave problema porque él lo que quería era que todo fuera muy, muy real, ¿no? Entonces, pues por una cuestión bastante azarosa, pues le presentaron unos amigos a una mujer egipcia, una chica que llamaba Ceres Visa Basef, con quien se entrevistó en París
y que, bueno, pues accedió a ayudarle en lo que le hiciera falta. Aparte de aportarle documentación fotográfica, pues le habló de muchas cosas que él quería saber para no meter la pata en el cómic, como por ejemplo todo lo relacionado con la vida cotidiana en el Cairo, las fórmulas de cortesía en árabe y eso, pues la verdad es que bueno, fue una pata importante en este aspecto. Quizás esta joven egipcia fue algo así como Chang para Hergé, cuando compuso El Loto Azul, ¿no? En el sentido de que pudo influir en matizar la mirada colonial europea en el misterio de la Gran Pirámide, ¿no? Permitiendo que incluso, bueno, la autoridad del Museo del Cairo, como decíamos, fuera un ciudadano egipcio, que de hecho es un egiptólogo más profesional que Mortimer, ¿no? Que en definitiva no deja de ser un arqueólogo y coleccionista amateur y un aventurero, ¿no? Aun cuando es un científico. Pero bueno, respecto al asesoramiento de la Fundación Reina Isabel, seguramente explique un hecho interesante, ¿no? Que es que muchos de los artefactos que aparecen, artefactos antiguos, ¿no? Faraónicos, que aparecen reproducidos, por ejemplo, como parte del ajuar de Ajenatón, corresponden o a la época de Amarna, o como mínimo a la dinastía 18 y en algún caso más en general al Reino Nuevo, ¿no? O sea que se nota que había un interés documental y un asesoramiento bastante sólido. Y de hecho también en las páginas en las que recrea el antiguo Egipto casi al final, el Egipto de la época de Amarna, de la época de Ajenatón, los nombres de los personajes que son recuperados, que son mencionados, son tomados de personajes que aparecen documentados en fuentes contemporáneas. También. Igual también es un dato interesante. Ahora bien, en el álbum aparece también un egiptólogo europeo, el profesor Gross Gravenstein, que es un personaje de ficción. En quién consideras que se inspiró Jacobs para componer a este personaje? Bueno, como hemos mencionado antes, tuvo bastante relación con Pierre Gilbert, pero concretamente el personaje de Gross Gravenstein lo veo como un personaje muy novelesco, ¿no? Probablemente con más relación con personajes de ficción, como puede ser el doctor alemán Rumphius de la novela de La momia que hemos mencionado antes, la de Gautier, más que con egiptólogos reales. Y también lo que sí creo es que tiene algo del personaje Filemón Ciclón de Hergé, por tanto por aspecto físico, la barba así cuadrada y demás, como por el carácter estrafalario de ambos personajes. Yo creo que la primera vez que lo vi no me di cuenta, pero la verdad es que me parece bastante evidente. Ya que hablamos nuevamente de Hergé, le pregunto a David si el misterio de la Gran Pirámide influyó en la reelaboración que hizo Hergé de los cigarros del faraón en 1955. A mi entender, comparando ambos álbums, no se encuentra gran influencia de Jacobs en la reelaboración de los cigarros del faraón. De todas maneras, en la portada de cigarros nos encontramos con un private joke entre Hergé, Jacobs y los lectores de ambos. Todas las momias de los egiptólogos van etiquetadas con nombres y fechas, y entre los nombres aparecen Grosgrave y Jacobini. El primero se trataría del profesor Gross-Gravenstein, alter ego de Ulrich, el malo de la serie Blake y Mortimer. En cuanto al segundo, Jacobini, creo que no hace falta comentario alguno. Quien sí influyó en otros Hergé fue Jacobs. Se conocieron en 1942. Jacobs colaboró con Hergé en el rediseño de la mayoría de los álbumes de blanco y negro a color. Como ejemplo, el cetro de tocar. Si nos fijamos en la sala del tesoro, en la edición en blanco y negro las paredes están desnudas, mientras que en la de color aparecen decoradas con frescos basados en obras reales. Esta fue una aportación de Jacobs. Dos últimas preguntas, se las formula a ambos, porque apuntan a lo comparativo. Generalmente Egipto y lo sobrenatural, entre comillas, o las maldiciones, también entre comillas, aparecen muy unidos, ¿no? En las obras literarias, en el cine, etc. Y a menudo, de hecho, opacando lo histórico. La pregunta sería qué rol juegan lo histórico y lo fantástico en los cigarros del faraón y en el misterio de la Gran Pirámide. En cuanto a los cigarros del faraón, sobre todo en la primera versión, está muy clara la influencia del entonces reciente descubrimiento de la tumba de Tutankamón, 12 años antes de la aventura, y de todo el sensacionalismo que rodeó ese hallazgo con la mal llamada maldición de la momia, argumento explotado por el cine en La momia de Boris Karloff, contemporánea al álbum, que es lo que le aporta el componente mítico. Ambas aventuras, la de Hergé y la de Jacobs, tienen una base histórica e intentan acudir a fuentes solventes.
En los cigarros del faraón, el elemento fantástico mítico, el misterio aparentemente sobrenatural, está presente en la visita de Tintín a la mastada de Kiosk, hasta que inferimos que todo ha sido una manipulación de los secuaces de Rastafopoulos. Y ahondando en el aspecto fantástico, este queda plasmado en las alucinaciones que el opio causa en Tintín, lo que nos lleva a las escenas más surrealistas de toda la serie. Jacobs trabaja mucho más los aspectos histórico y gráfico, explicación histórica del jeque Abdelrazek incluida, y no deja demasiado lo sobrenatural, exceptuando la aparición de ese misterioso jeque, defensor de la Cámara de Horus, y sus prácticas de hechicería. Bueno, pues el modo en que se relata al principio del álbum de Jacobs, El misterio de la Gran Pirámide, el contenido del papiro de Manetón, la existencia posible de la cámara de Horus dentro de la pirámide de Keops, la piedra de Maspero, en la cual aparecen unos jeroglíficos que hablan de esta cámara, pues la verdad es que se presenta de una manera completamente verosímil ante los ojos del lector. Tanto es así que hubo gente que creyó que realmente existía la piedra de Maspero y alguien incluso fue al Museo del Cairo y preguntó por la piedra. O sea, se presentó un problema, ¿no? Algunos lectores se mostraron decepcionados o incluso engañados por Jacobs al enterarse de que la piedra no existía en realidad. Y bueno, pues yo esto lo atribuyo a que en aquella época la gente no estaba todavía muy preparada para digerir algo, ¿no? Una combinación, algo como esto, una combinación tan íntima entre realidad y ficción. Después, en décadas posteriores, pues es un género que se ha generalizado mucho en el cine, en el cómic, tenemos ahí a Indiana Jones, pero aquella historia pues era un poco pionera en este aspecto. Para cerrar, y agradeciendo a ambos por la generosidad y por el tiempo dedicado, la pregunta es, ¿qué aportó en un sentido más general el estilo Línea Clara al modo de retratar la historia y la cultura de estas sociedades antiguas o de la labor arqueológica europea del siglo XX? Al ser un cómic dirigido a un público infantil y juvenil, se consigue una mayor divulgación entre ese target, que acostumbra a huir de las lecciones de historia. El ejemplo arquetípico del cómic histórico de línea clara es la serie de Alix de Jacques Martin, ambientada en el Imperio Romano, que merecería ser tratado en una monografía separada. La línea clara belga se basa normalmente en el rigor de documentación, cosa que no se ajusta en el caso del francés Astérix, con muchos más anacronismos y guiños al lector. Los belgas plantean estas aventuras desde el punto de vista del europeo medio de la época y se basan mucho en la exactitud de la documentación. Por ejemplo, la revista norteamericana The National Geographic Magazine y los dibujos de la enciclopedia Larousse fueron unas constantes fuentes de consulta para Hergé. Todo lo que sea acercar la historia a la juventud es una aportación positiva. Bueno, yo destacaría la importancia que estos autores, los autores de Línea Clara, le daban al tema de la documentación. Y en el caso de la historia esto tiene especial importancia y relevancia. Además de Hergé y Jacobs, pues en el aspecto del cómic histórico, para mí la aportación más importante de los autores de Línea Clara es la de Jacques Martin, sobre todo a través de Alix, la serie Alix, que retrata la época de la Roma de Julio César. Luego tenemos Orión también, con historias que se desarrollan en la antigua Grecia, en la época de Pericles, y Keos, que transcurre en el Egipto de los faraones. Y hay más series, pero de la antigüedad menciono estas tres que son las que se desarrollan en la Edad Antigua. Entonces, pues bueno, Martín pues cuenta unas historias que son de ficción, pero que tienen un entronque con la realidad histórica pues bastante notable. Y esto es por lo que comentábamos al principio, el proceso de documentación, tanto en el aspecto de los hechos históricos, que a veces lateralmente aparecen en los cómics, como en la representación gráfica de los edificios, la arquitectura, escultura, vestimentas de la gente, etcétera. Bueno, de hecho, mencionar que en los países francófonos, pues la colección de Alix, pues es una referencia obligada para el estudio de la historia antigua. Incluso se utiliza como material de apoyo didáctico, en algunos casos por los maestros en las escuelas. Y bueno, pues mencionar eso, que el camino del cómic histórico lo abrieron
yo creo que Jacques Martin y luego su escuela, sus discípulos, ¿no? Posteriormente, luego en la revista rival Spirou, porque esto se publicaba en la revista Tintín, pues en Spirou aparecieron otras obras como el Timur o Papyrus, que también se desarrolla en Egipto, y recogieron el testigo del cómic histórico. Y luego, pues, así hasta llegar a consolidarse como un género en sí, con obras pues muy destacadas que se desarrollan en la Edad Antigua. Tenemos Murena, Las Águilas de Roma, Alice Senator, ahora que está en publicación, está viva la serie, y muchas más. Y bueno, pues eso, comentar también que estos dos cómics que estamos analizando, tanto el Misterio de la Gran Pirámide como Los Cigarros de Faraón, pues estoy seguro de que en su época despertarían no pocas vocaciones por la arqueología entre los chavales, entre los jóvenes que leían estos cómics. Y seguro que no nos equivocaremos mucho si decimos que la mayoría de los lectores de Tintín, pues supimos de la existencia de la egiptología gracias precisamente al personaje de Filemón Ciclón. El profesor Ross Gravenstein, los lectores de Jacobs, que tiene también un papel muy destacado, más si cabe, ¿no? En el desarrollo del cómic. Bueno, muchas gracias David y José Luis. Interesantísimo. Gracias también a quienes se interesaron por este diálogo. Obviamente quedan un montón de cosas que darían para hablar. Desde luego que si alguien tiene algún tipo de comentario o pregunta para hacer, lo puede hacer en la sección de comentarios debajo de este video. Haremos lo posible para mantener cierta interacción o resolver inquietudes. Y de paso, bueno, les comento como aviso que en breve estaremos subiendo en los próximos días, supongo, un próximo diálogo, esta vez entre la India contemporánea y su pasado antiguo, para lo cual hemos invitado al profesor Pedro Simoli, egresado de la Universidad de Buenos Aires, así que los convocamos para que se mantengan contactados, para seguir este ciclo y también los otros ciclos del Instituto de Historia Antigua Oriental. Muchas gracias.